Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a la clase número 8 de este curso gratuito de Tarot de Hoyo, el juego trascendental del Zen, donde en esta clase vamos a estar introduciendo nuevamente ejercicios diferentes a los anteriores, donde esta vez vamos a estar empezando a involucrar un poco más el tema de las tiradas, que es lo que realmente nos interesa poder lograr con este mazo. Así que sin decir nada más, vamos a comenzar a compartir el ejercicio de hoy. La clase donde estuvimos introduciendo los ejercicios, nosotros introducimos dos ejercicios que eran más bien como teóricos para ayudarnos en la incorporación del vocabulario o la asociación de significados a las cartas, de tal manera que no tuviéramos que aprender de memoria los significados que venimos viendo, sino que los pudiéramos encontrar por nuestros propios medios a través de la búsqueda de simbolismos en las ilustraciones de las cartas, entre otros. Asociar palabras para poder extender el vocabulario con las cartas, que son ejercicios que se pueden aplicar muy bien también a otros mazos, sin problema. En este caso vamos a continuar entonces siguiendo la numeración de los ejercicios anteriores y vamos a comenzar con el ejercicio número 3. En este caso, la consigna de este ejercicio va a girar en torno al armado de frases. Ya habíamos hablado en el ejercicio número 2 de armar palabras, verbos, sustantivos, adjetivos, emociones, ir asociando distintas palabras y expandir el vocabulario. En este caso, tomando ese ejercicio anterior, vamos a pasar a la siguiente fase, un tanto más difícil, que es el armado de las frases en base a las cartas que vamos a ir sacando. Como base vamos a estar tomando entonces una tirada de tres cartas que se puede llamar una tirada de tres, pero también la podemos llamar tríada, que básicamente es formar una fila horizontal de tres cartas donde en base a las cartas que salgan y a la posición de las mismas, las palabras que tuvieron que asociar previamente en el ejercicio anterior, las vamos a estar utilizando para armar frases en base a las cartas que salgan. Frases que serían las respuestas que podríamos estar dando perfectamente en una tirada. Para el armado de estas frases, ustedes se van a estar inventando, van a estar creando una pregunta al azar. ¿Qué significa esto? Que ustedes no tienen que estar haciendo una pregunta vinculado con su situación actual o una pregunta para ustedes, sino que tiene que ser una pregunta ficticia, la pregunta que se les ocurra. Si ustedes ya tiran las cartas, podrán obtener de todas las experiencias con consultantes y demás las preguntas típicas que una persona puede estar realizando en una consulta, desde preguntas con un enfoque predictivo y adivinatorio hasta preguntas con un enfoque más evolutivo y terapéutico. Entonces vamos a inventar preguntas como si las estuviera haciendo una persona X, un extraño. Entonces las palabras que vamos a estar sacando de las cartas van a estar asociadas evidentemente a la pregunta que se haga para facilitarnos el armado de las frases. Básicamente la frase la vamos a estar pensando también como para dar directamente una respuesta clara, aunque sea concisa, de la pregunta que se hace. Entonces acá tenemos tres ejemplos, tiradas diferentes que vamos a ir viendo y vamos a ir viendo las palabras que yo asocié para armar mis frases. Y también las preguntas que yo tomé de ejemplo para ir viendo las palabras justamente asociadas a la pregunta puntual. La primera pregunta es si lograré ser un buen tarotista. Es una pregunta bastante común que muchos estudiantes hacen cuando comienzan a estudiar cualquier curso de tarot.
Y las cartas que salieron, primero que nada, el ejercicio es únicamente con arcanos mayores, aunque no hayamos terminado de dar los arcanos mayores completos, la idea es que lo hagan igual y que puedan incluso recurrir a los materiales del Drive teóricos que se encuentran para poder indagar más en los significados de los arcanos faltantes. Que se animen a usar los arcanos mayores completos. Entonces, en este caso, todas salieron al derecho, porque también dimos la posibilidad de que salgan invertidas. Salió el arcano número 3, la creatividad, el arcano número 13, la transformación, que obviamente esta equivale a lo que sería el arcano sin nombre o la muerte, en el Marsella y en el Rider, y el arcano de la conclusión, que sería el arcano 21, lo que equivaldría al mundo. Entonces, primero que nada, nosotros podríamos hacer una rápida asociación donde justamente esta pregunta, primero hay que definir si la pregunta es respondible con una respuesta corta. Cuando hablamos de respuestas cortas y concretas, nos referimos a un sí y a un no, ¿no? O si te va a ir bien, te va a ir mal, te va a ir bien o no te va a ir tan bien. Respuestas que sean concretas. Las respuestas positivas, el sí, el bien, las vamos a estar asociando cuando las cartas están principalmente al derecho. Y las respuestas negativas, como el no, el te va a ir mal, las vamos a estar asociando a las cartas invertidas. O en todo caso, cartas que al derecho, por ejemplo, cuando ya incorporemos los arcanos menores, sean negativas de por sí, tengan un contexto negativo. En este caso, son todas buenas cartas y todas están al derecho. Entonces podemos asociar un sí a la respuesta a la pregunta que se está haciendo. Entonces sí vas a lograr ser un buen tarotista. ¿Qué es lo que continúa después? Es que si bien ya respondimos concretamente, hay que armar la frase. Hay que ir sacando palabras de las cartas e ir armando una frase, que obviamente tenga que ver con lo que se pregunta, ¿no? Por ejemplo, podrían ser, yo puedo asociar a la pregunta de si la persona va a lograr ser un buen tarotista, cosas que la persona va a ir haciendo hasta llegar a su cometido, ¿no? Las cualidades o las cosas que va a ir logrando para ser un buen tarotista. Entonces, en este caso, yo con la creatividad, que equivaldría a la emperatriz, asocié la palabra empoderamiento. Entonces acá lo que yo puse, sí, lograrás empoderarte, ser creativo. Creativo también lo asocié, tomé del arcano número 3 la palabra creativo. Transformarte y hacer los cambios necesarios para cerrar ciclos e iniciar esa nueva etapa. Transformarte y hacer cambios está asociado al arcano 13, la transformación, para cerrar ciclos y iniciar esa nueva etapa de ser tarotista. Sería cerrar ciclos, refiere a la conclusión, que acá justamente está como bien representado con el armado de un puzzle donde yo estoy colocando la última pieza que me falta, ¿no? Para terminar ese puzzle. Entonces, cerrar ciclos, ¿no? Yo cierro esa etapa, completé ese puzzle, estoy listo para armar un puzzle nuevo, un rompecabezas nuevo. Entonces, bueno, acá lo vinculamos a la conclusión con esto de cerrar ciclos e iniciar esa nueva etapa de ser tarotista. Definitiva, son cartas muy hermosas donde la respuesta sería muy positiva para el consultante. A ver qué otras palabras se les ocurren a ustedes y qué otras frases se les ocurren a ustedes para el armado de la respuesta a esta pregunta. Otro ejemplo. La pregunta es: ¿cómo me irá económicamente el próximo mes? Acá esta pregunta ya es más del tipo predictivo y vamos a probar a hacer respuestas a preguntas más predictivas que son muy comunes en las consultas de tarot. Vamos a estar usando este mazo que es como un poco más justamente espiritual, terapéutico, para preguntas de este tipo, que yo en mi experiencia sé que se puede, tengo que darle una mirada más mundana y tengo que también tener la capacidad de poder dar también igual posibles sugerencias de qué es lo que tiene que hacer la persona para cambiar, obviamente, su, em,
su tendencia o su probabilidad de respuesta. Entonces, en este sentido, en esto de que estamos trabajando con las cartas invertidas, nos salió lo que sería el arcano 19, la inocencia. De vuelta se repitió el arcano 21, la conclusión, y el arcano número 18, que serían las vidas pasadas, todas invertidas. La pregunta es cómo mira económicamente, ¿no? O sea, que la respuesta concreta puede ser me va a ir bien, te va a ir bien o te va a ir mal. Como dijimos antes, el bien, ¿no? La respuesta de que va a ir bien algo se puede asociar a las cartas al derecho y cartas que tengan de por sí significado positivo. Y te va a ir mal, una respuesta negativa se asocia a las cartas invertidas. Entonces, en este caso, la respuesta puede ser te va a ir mal. O como yo puse acá, te va a ir no muy bien. ¿Tá? Para no ser tan capaz radicales en la respuesta, pero lamentablemente no le va a ir bien a la persona. Ahora, lo que sigue después es armar la frase con lo que yo quiera decirle. Como estas cartas son ya con ciertas sugerencias a hacer a nivel terapéutico, yo puedo armar una frase sugiriéndole a la persona qué es lo que necesita hacer para cambiar esta tendencia o esta posible situación a futuro, ¿no? Entonces yo como están invertidas, son cosas que la persona lamentablemente no va a estar pudiendo lograr y por eso están invertidas, porque no está aplicando lo que la carta nos dice. Entonces yo puedo justamente tomar eso como una sugerencia de lo que tiene que hacer, porque si lo hace, seguramente va a estar evitando este conflicto económico. Entonces, la inocencia, si bien no la hemos visto, tiene que ver con esto del disfrute de las situaciones, el vivir el presente, el disfrutar de las cosas simples. Entonces, acá como sugerencia yo puse, necesitas disfrutar más de tu trabajo, pero ya que la economía está directamente ligada al trabajo, ¿no? Nosotros trabajamos para obtener dinero. O sea que necesita disfrutar más de las actividades que le producen dinero. Necesita disfrutar más, vivir el presente, también aplicar conocimientos que quizá tiene ya, que no los está aplicando. ¿Por qué? Porque la inocencia me muestra un anciano de pelo blanco. El pelo blanco siempre me habla de la experiencia, del conocimiento, la sabiduría, pero al estar en negativo es como la persona o no lo está aplicando o no lo tiene. Así que yo acá tomé de esta carta el disfrute, ¿no? Necesita disfrutar más de su trabajo. De vuelta con la conclusión, que equivalía a la Carta del Mundo, cerrar etapas inconclusas, terminar aquello que esté pendiente, porque acá es como si el rompecabezas, la persona le faltaran piezas para poder terminarlo. No termina, está sin terminar ese rompecabezas. Entonces, metafóricamente lo asociamos a cosas que la persona quiere como mejorar, pero viene dejando cosas sin terminar, cosas pendientes del pasado que hasta que no las termine no va a poder mejorar en su economía. Y como sale la carta de las vidas pasadas, invertida, bueno, acá literal que lo vinculamos a esto de sanar heridas del pasado asociadas a las vidas pasadas para mejorar su economía, ¿tá? Para mejorar su economía. Entonces, acá con las tres cartas terminamos de darle con una sugerencia de qué es lo que debe empezar a hacer la persona para mejorar su economía, que lamentablemente no va a ser tan buena si la persona continúa como sigue en este momento. Si la persona nos pregunta, bueno, ¿cómo hago esto? Si la persona no tiene las herramientas para poder hacerlo solo, hay que recurrir a terapeutas, personas aptas, capacitadas, que logren guiar a la persona en este trabajo. Todo lo que esté a su alcance estaría bueno que lo pudiera hacer, ¿no? El cambio de actitud, ver cuáles son las situaciones inconclusas para intentar resolverlas en todo lo que esté en su alcance, intentar disfrutar de las cosas, que no haya tanta presión y tanto estrés a nivel laboral, verle un lado positivo, más optimista a las cosas, y acá sí que con las vidas pasadas va a necesitar quizá un terapeuta en, en, en alguna terapia regresiva, regresiones, que pueda guiar a la persona a conectar con esas memorias del pasado y poder sanar. Bien terapeuta. Acá habría
vieron que la pregunta es, en este caso, antes de pasar a la siguiente, que la pregunta era bien predictiva, pero yo inevitablemente con este mazo, si bien puedo dar una respuesta concreta, predictiva, de lo que puede estar sucediendo, inevitablemente las cartas me dicen en qué cosas tengo que trabajar para yo cambiar esa posible situación a futuro. Es inevitable no ver esos aspectos con este mazo. Pasamos al último ejemplo, que es qué necesito trabajar para solucionar un problema X. Imaginemos cualquier tipo de problema. ¿Tá? Acá lo pusimos bien como ejemplo. Y salieron tres cartas. Los amantes, que la vimos en estos videos anteriores. El arcano 6 invertido. El arcano 5 invertido, que es el vacío. Y el silencio, el arcano número 17, que nosotros no lo hemos visto aún, pero equivaldría al arcano de la estrella en el Marsella o en el Rider. Todas están invertidas, entonces, si bien la respuesta es la pregunta, perdón, es ¿qué necesito? No es una pregunta que se responda con un sí o no, se responda con bien o mal, no, sino que esta pregunta me requiere que yo ya le diga a la persona qué es lo que necesita trabajar. De por sí, cuando las cartas salen invertidas en este tipo de preguntas, ya me está marcando que evidentemente hay un problema, porque todas estas energías que son positivas están invertidas. La persona está en resonancia con estas energías más conflictivas, no está en conflicto con estas energías de estas tres cartas. Entonces, al estar conflictuadas, cuando la persona logre trabajar los aspectos de la carta estando al derecho, ¿no? Como si la carta estuviera al derecho, si ella logra trabajar eso, va a lograr solucionar el problema. Entonces, lo que coloqué fue, necesitas, tomando el mismo verbo, ¿no? Que se menciona en la pregunta, necesitas trabajar tus vínculos con tus seres queridos, y acá lo vemos en la carta de los amantes. Los amantes hacen referencia también a relaciones de pareja, ¿no? Así que son los vínculos con tus seres queridos, principalmente enfocándose en las relaciones de pareja. Seguramente si la persona me dice, no tengo pareja en este momento, bueno, son relaciones de pareja del pasado, ¿no? Las heridas emocionales del pasado que hayan dejado esas relaciones. O sea que más allá de lo que yo coloqué acá, puedo profundizar, hablar, explicar mucho más a qué me refiero. Yo lo único que escribí acá es, necesitas trabajar tus vínculos con tus seres queridos. Darte un tiempo para despejar y aquietar tu mente, que en realidad ambas cartas, el silencio y el vacío, están vinculadas a eso, a no pensar en nada o proyectarme en las posibles soluciones, en los cambios que yo quiero en mi vida. Trabajar la sombra, que a eso también hacemos referencia a este color oscuro en la carta del vacío. Trabajar la sombra, las cosas indeseadas y proyectarte a las buenas soluciones, que acá también lo podríamos llegar a ver en el silencio, con la carta de la estrella. Conectar con uno mismo, saber lo que se quiere y desde ahí tener pensamientos más creativos, más positivos, proyecciones a futuro acerca de lo que quiero con respecto a este problema, ¿no? Entonces acá yo fui armando mi frase. Tanto de los ejercicios anteriores, te animo a que busques palabras diferentes, a que armes nuevas frases, a que las puedas compartir si quieres en los comentarios, o te unas al grupo de WhatsApp, que el link del grupo va a estar en la descripción del video, que puedas compartir, a ver tus palabras, tus frases. Te invito a que veas también el otro video de los ejercicios para que lo hagas y complementes, te ayude. Es una gran base para poder realizar este ejercicio. Y te animo también a que sigas inventando nuevas preguntas y sigas sacando al azar cartas de tu mazo. Te aconsejo que sean preguntas al azar, que utilices solamente los arcanos mayores, porque es lo que venimos dando hasta el momento, y que al momento de barajar los arcanos mayores, tú tomes un montoncito y los des vuelta,
de tal manera que también des la posibilidad de que si tengan que salir invertidos, salgan invertidos. ¿Tá? Cuando trabajamos con invertidas, no esperamos a que las cartas salgan invertidas porque sí, sino que nosotros vamos a dar vuelta a algunas cartas mientras seguimos barajando, de tal manera que si tienen que salir invertida, va a salir, y si tienen que salir al derecho, va a salir. Y ahí, en las posiciones, me va facilitando, obviamente, la interpretación. Porque como dijimos antes, la gran mayoría de los arcanos mayores en realidad al derecho son positivos. Me habla de justamente estar activo con respecto a las energías que cada uno de los arcanos refiere, de aplicar esas energías, de estar a favor o afín a esas energías, de estar haciendo lo que la carta me dice, de que lo voy a hacer o que lo voy a estar haciendo, pero cuando está invertida no lo estoy aplicando, ¿no? Entonces, eh, por lo tanto, ahí es donde está el conflicto y de ahí puedo tomar la sugerencia. Entonces, me facilita mucho la interpretación, principalmente cuando estoy usando solo los arcanos mayores y no estoy involucrando los menores todavía. Esto de utilizar los invertidos, ¿tá? De dar la posibilidad de que salgan invertidas si deben salir y el derecho si deben salir. Así que yo barajo y tomo al azar un grupito de cartas y la doy vuelta y la vuelvo a incorporar. Ustedes están viendo la parte de abajo porque justamente queda ahí, pero yo en realidad solo veo esto. La idea es que cuando ustedes barajen vean la parte de atrás de las cartas siempre, para no hacerse trampa y ver las imágenes. Ah, muy bien. Bueno, les deseo mucha suerte. Entonces, con estos ejercicios estoy a disposición por cualquier duda o cualquier pregunta, que ni que hablar los pueden dejar en el comentario o pueden directamente ir al grupo de WhatsApp y dejar ahí sus dudas o compartir sus interpretaciones. Este es un ejercicio que lo hacen y lo repiten la cantidad de veces que quieran, y ni que hablar que en algún momento los animo a que hagan preguntas reales sobre ustedes o sobre otra persona y sigan sacando tres cartas, pero esta vez buscando una respuesta real a una situación real de alguien, ¿no? De alguien más o de ustedes mismos. Así que este es un gran ejercicio que vamos a seguir avanzando. Luego vamos a seguir incorporando también lecturas de más cartas, pero también incorporando las tiradas puntuales que aparecen en el manual del tarot de Osho, que son tiradas cerradas, pero también muy bonitas y que nos ayudan mucho en este enfoque terapéutico y evolutivo que buscamos también con este tarot. Como ya estamos cerca también de cerrar este año 2023, les deseo a todos muy felices fiestas. Espero que pasen muy lindo y que el tarot siga siendo también una gran herramienta que los guíe en sus procesos personales. Así que sin decir más, besitos y que pasen muy bien.